Bueno, pues ahí está. Nos vamos a ir con otras cosas. Tengo en la línea y le agradezco mucho a Jaime Sepúlveda, coordinador de la Comisión Independiente sobre COVID-19 en México. Dije hace unos momentos, integrada por un grupo de científicos, entre ellos gente muy cercana o que conocemos muy bien, como Antonio Lascano, en Jaime fin. Sepúlveda, Sergio Aguayo, Enrique Cárdenas, Julio Frenk. Así es. Y le agradezco mucho, doctor Sepúlveda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. Tuvimos la oportunidad de platicar justo cuando estábamos perdón, en el COVID, en la pandemia, y anticipábamos que iba a haber una forma de medir el desempeño de los países respecto a la forma de enfrentar la pandemia, y que esta iba a ser un número, y el número iba a ser el exceso de mortalidad respecto a la mortalidad, estadística que se hubiera dado en caso de no haber pandemia, y que eso es un número que se puede calcular. En el tema del exceso de mortalidad, México es el cuarto país de América Latina, entiendo que después de Perú, de Ecuador y de otro país. Y la pregunta aquí es, ¿qué retrató este exceso de mortalidad? ¿Solamente las decisiones que tomó el gobierno o también, nuestro sistema de salud tal y como lo encontró la pandemia? A ver, primero una pequeña aclaración, Sí. porque no es que México sea el cuarto lugar en América Latina, Ujú. después de Del mundo, Perú, Bolivia, perdón, Ecuador. es del mundo, Es en el mundo. cierto. Es notable que México, con el 1.6% de la población mundial, tuvo más del 4% del exceso total de mortalidad a nivel mundial. Es decir, Sí, sí, sí. 2.6 veces Totalmente más del tamaño, desproporcionado. Ujú. totalmente desproporcionado. Entonces, cuarto nivel a nivel Mundial. cuarto lugar a nivel mundial. Sí, lo que Y habría que decir es terrible que hayan sido 4 países de nuestro continente los que estuvieron encabezando esta lista de exceso de mortalidad. sí, nos fue muy mal América Latina. Con 8% de la población, tuvo más de una tercera parte de las muertes totales en el mundo. Pero México, desproporcionado, porque son países más pequeños, más pobres, de manera que ser cuarto lugar a nivel mundial es muy penoso realmente. ¿Qué refleja? Bueno, refleja, por una parte, problemas estructurales, sí es cierto, baja inversión en salud, un sistema de salud que tuvo una reforma en medio de la pandemia, muy baja inversión y por supuesto también el número de personas en obesidad, la proporción de obesidad, de enfermedad cardiovascular, de diabetes que predisponen a una mayor letalidad. Todo eso es cierto, O sea, pero población es... Ajá, dígame, sí. ¿Dos? dos terceras partes de esa mortalidad en exceso, las más de 800,000 defunciones en exceso que ocurrieron en el país, obedecen 2 de cada 3 a problemas estructurales, es cierto, pero estamos hablando de que más de una tercera parte de las defunciones obedecieron a una pobre gestión una vez que controlamos por todos los problemas estructurales que mencioné. Se podía hacer, o sea, la metodología permitía hacer una separación entre, por una parte, una estructura de salud que, por supuesto, es una herencia en fin, sistema de salud segmentado como el que tenemos, la falta de inversión que tiene décadas en el tema de la salud, el tema de la particular predisposición o de estos elementos que agravaban en la población mexicana, como es la obesidad y la diabetes. ¿Se puede separar de eso las decisiones propias de quienes encabezaron la estrategia? Sí, totalmente. Tenemos este modelo de la Organización Mundial de la Salud con datos de la OMS. Son 118 países que metemos en el modelo matemático y, en efecto, 37% de las muertes en exceso totales Ujú. no son atribuibles a las condiciones estructurales. Estamos hablando de casi 4 de cada 10 muertes eran evitables.
¿Qué fueron esas decisiones equivocadas? Bueno, yo creo que hay categorías. Una de gobernanza y gestión de crisis, que ahí hubo claramente fallas en las tomas de decisión, fallas en la comunicación, fallas en el sistema de salud, además de la desigualdad y grupos vulnerables que no se atendieron. Entonces, yo creo que dentro de lo más penoso, Denise, es que no se hizo caso de órganos colegiados existentes. Se ignoró al Consejo de Salubridad General, a la Academia Nacional de Medicina, de Cirugía, Academia Mexicana de Ciencias. En fin, no se incorporaron a los expertos al grupo colegiado de decisiones. Uno. Dos, conforme iba saliendo evidencia científica de todo el mundo, como que la transmisión era por aerosoles y no por gotículas, y que por ende se hacía necesario el uso de cubrebocas, esa información se ignoró, no se tomó en cuenta desde el primer mandatario, que hizo casi burla del uso del cubrebocas. De manera que son ese tipo de errores de liderazgo, de... Bueno, me parece que el tema de la no incorporación de la última información podría ser de lo más grave, es decir, ¿a qué velocidad un liderazgo integra la última información? Pues yo recuerdo haber escuchado a un ministro francés un día decir, basta con que ustedes se laven las manos porque se pensaba que no era transmitido por el aire, y al día siguiente cambió y dijo, señores, me equivoqué. Ya tengo nueva información y efectivamente requerimos otras medidas. Esa velocidad es fundamental. Equivocarse. No, bueno, claro, y sobre todo si la información está apenas, digamos, en proceso. El problema es no incorporar la evidencia científica a las decisiones. En nuestra página web, comisioncovid.mx, se tiene una línea de tiempo muy clara de cómo iban día por día tomándose decisiones en México, contrastando con la evidencia científica a nivel mundial y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y cómo no se incorporaban esas nuevas evidencias científicas a las políticas de salud en México. ¿Otro caso aparte del cubrebocas? ¿En algún otro rubro? Bueno, hablamos de pruebas diagnósticas, por ejemplo. Se decidió no hacer pruebas diagnósticas porque se pensaba que el sistema de vigilancia Centinela era suficiente. Por supuesto que no fue suficiente. Eso llevó a hacer una subestimación de los escenarios. El catastrófico que hablaban era de 60,000, ¿te acuerdas? Sí, bueno, sí. Resultó que fue 13.5 veces más grande, 13.5 veces más grave que su escenario más catastrófico. Y eso quiere decir que no se compraron equipos de protección personal y no se tomaron las medidas para la magnitud de lo que se venía. Bueno, creo que es un trabajo muy importante, habrá que leerlo en su totalidad. Cualquier persona lo puede consultar, ¿verdad, doctor? Bueno, está la página del sitio de internet, comisioncovid.mx, es información pública, y ahí hay un acopio de información de todos los organismos internacionales, de todas las comisiones que existen en el mundo, que hay muchas, así como todos los documentos oficiales. Ahí hay una recopilación muy clara de información científica también. Entonces creo que esto que daremos a conocer en un informe ya completo a final del mes de abril es información pública, y que ojalá, Denise, partamos de esta evidencia científica y aprender para no repetir. No es tanto la intención buscar culpables. No, pero bueno, claro. Y además hacernos cargo de un sistema de salud, insisto, que más allá de las decisiones, efectivamente, estructuralmente presenta debilidades frente a cualquier embate de este tipo también a futuro. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos muy pendientes. Gracias. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa, ya volvemos.